Bienvenidas, bienvenidos a las Urbanity Mau Talks 2022. Muchísimas gracias por venir. Ahora tenemos el privilegio de tener con nosotros a Diego Figueroa, que va a dar una ponencia titulada Art Law, Copyright y Propiedad Intelectual. ¿Protege la ley el arte hecho en el espacio público? La ponencia que nos va a dar es una clase que él habitualmente da en 3 días y la ha comprimido en 45 minutos. Tratado. O sea que verdaderamente te agradecemos el enorme esfuerzo que has hecho para estar con nosotros esta tarde aquí en Urbanity. Gracias por la Así oportunidad. que adelante, no te robamos ni un minuto más. Gracias. Voy a hacer dos disclaimers primero. Uno, todo lo que digo como abogado no lo estoy diciendo como advice, consejos legales, solamente vamos a hablar de las leyes, así que no lo tomen como tal. Si tienen alguna pregunta, a lo último podemos discutirlos. Como menciona, esto es una clase que se da en las escuelas de leyes, pero está bien atada también a los artistas per se, y lo hemos tratado de comprimir. El segundo disclaimer, disculpen que esto quizá es un poquito en Spanglish. La presentación que van a ver está en inglés, pero yo voy a tratar de darla en español. Así que si uso términos legales que son difíciles de traducir al español, pues me dejan saber y tratamos de explicarlo. Y voy a tratar de ir lo más rápido posible, porque si no, de verdad estaríamos aquí 3 horas. 3 días. 3 días, pues, hacemos horas por hora. Así que comenzamos. Va a estar basada la charla en lo que quiere decir el derecho intelectual en las leyes americanas de Estados Unidos, pero como vamos a ver por el Berne Convention, pues también existen en el resto del mundo. Esto lo podemos esquipear. Yo soy abogado en DLA Piper. DLA Piper es una de las firmas más grandes del mundo de negocios. Tenemos 90 oficinas en 40 países, 4.200 abogados. ¿Cuántos? 4.200 4.200 abogados. abogados. La oficina de Madrid es una de las grandes. La pueden ver allí en un edificio en la Castellana que dice DLA Piper atrás, al frente. Yo soy abogado corporativo per se, de financiamiento público, pero por mi relación en el mundo del arte con museos y artistas y estar en varias juntas de directores de organizaciones que tienen que ver con el arte, pues de momento, y ser coleccionista, de momento te empiezan a llamar las personas con las que uno comparte y es como que, Diego, necesito ayuda con este tema legal, y puede ser desde un contrato con una galería hasta casos como los que vamos a ver hoy. Let's jump right in, como decimos. En Estados Unidos existen varias leyes que tienen que ver con los derechos intelectuales. Las únicas que vamos a hablar hoy, la primera que es el Copyright Act, y la segunda que es VARA, que es la de los derechos morales de los artistas. Hay varias otras, no son relevantes para hoy, y también tenemos leyes estatales y locales que pueden afectar los derechos intelectuales. Una de ellas es, por ejemplo, California, que trató de pasar las leyes del Royalty Resale Act, algo que existe acá ya en Europa, que es el droit de suite, ¿verdad? Pero las cortes americanas decidieron que no era válido porque no podían imponer impuestos sobre otros estados. Igual tenemos leyes locales como que en Nueva York el graffiti sigue siendo ilegal y ahí está codificado como tal en ciertas formas. Las principales internacionales, no hay una ley internacional per se que cubra los derechos intelectuales. Cada país, como dije, tiene sus propias leyes, pero nos basamos en la Convención Berne, que mucho del arte está cubierta por esa convención. Principalmente, como se armoniza, es de que para tener estos derechos, estas protecciones de derecho intelectual, la obra tiene que ser original y fija. Luego les explico. Pero en Berne básicamente reconoce alrededor del mundo que cuando la obra es original y está fijada en un medio tangible de expresión, como dice la ley en Estados Unidos, pues va a tener estas protecciones que los países se van a reconocer. ¿Por qué usamos más Estados Unidos? Porque casi todas las violaciones de copyright terminan ocurriendo o de alguna forma pasan por Estados Unidos, y pues Estados Unidos puede tener la jurisdicción sobre estos casos. Cuando a alguien le copian una obra de arte, se termina vendiendo en eBay o como sea, y llega a Estados Unidos, pues Estados Unidos puede decir, bueno, la obra pasó por aquí, por lo tanto podemos usar nuestras cortes. Así que por eso es que es importante entender que algunas veces uno
se va de foro buscando cuál es el mejor foro para uno, y quizás a los artistas muchas veces se les hace mucho más fácil hacerlo en Estados Unidos. Lo que dice la ley, bien simple. Una obra de arte visual puede ser una pintura, un dibujo, una escultura. Si son ediciones que no es una original solamente, tiene que estar limitada a 200 copias, tiene que estar firmada y numerada, sea escultura o sea un print en este caso. Eso es lo que se considera una obra de arte visual. No incluye un póster, mapa, diagrama, ciertas cosas audiovisuales, periódicos, trabajos que son comisiones, work for hire, no comisiones como en el arte, sino uno trabaja para una compañía que uno crea el arte, la compañía termina siendo el dueño, asumiendo de que existe un contrato para eso. Pero hoy vamos a hablar básicamente de pinturas, de lo que quiere decir una pintura sea en Canva, pero aquí vamos a estar hablando de las pinturas en las paredes que vemos. El subject matter, como dije ahorita, el copyright vive en una obra que es original, fija, en un medio de expresión tangible, de los que existen o de los que no existen. La gente dice, bueno, los NFT están cubiertos. Bueno, sí están cubiertos. No existían cuando la ley pasó, pero la ley la ley fue muy hábil y dice lo que existía en ese momento o cómo se vaya desarrollando. En Estados Unidos algo y fix, vamos a hablar de los tres primeros. Original, el bar, como digamos, es bien bajito. Lo único que quiere decir es de que haya existido el grado mínimo de creatividad. Así que no es como que tiene que ser una obra maestra para que digan una obra original. Solamente el grado mínimo. Y es porque en Estados Unidos la ley cuando se pasó era para promover más que nada el progreso de la ciencia y de la arte, tratar de que las personas se sintieran contentas, fáciles en su creatividad y al mismo tiempo pues, un approach capitalista económico de que la gente se pueda lucrar de esa creatividad. Por eso fue que el estándar es bien bajito en términos de que quizás una rayita con una florecita es suficiente para tener las protecciones. Lo que quiere decir fix en este caso es que está en algo que tú lo puedas percibir, lo puedas mover, no necesariamente mover, pero está en algo, está ahí, no es una idea. El copyright, la gente dice, tengo una idea, quiero protegerla. Bueno, las ideas no se pueden proteger, tienes que llevarla, tienes que lograrla, crearla para entonces poderla proteger cuando estamos hablando del arte. O sea, si se te imaginaste una pintura que puede ser tu obra maestra, no podemos protegerla hasta que no la hayas básicamente creado y puesto en algo. Hubo casos en los Estados Unidos sobre los años en que hasta jardines se consideraban, eran fixos, no eran fixos, habían cortes que decían un jardín porque está diseñado por un artista y habían cortes que decían que sí, pero que no, y eventualmente habían cortes que decían que sí. Todo esto son decisiones basadas en hechos. O sea, tienes que ver los hechos para entonces poder decidir. Y usualmente lo decide un juez o un jurado. Así que estamos claros en la parte de lo que quiere decir original y fix y la promoción del arte en general. Voy a ir bien rapidito, porque si no, además que no quiero que se duerman con la parte legal. Quiero que vean la foto de la obra, que es la parte divertida. ¿Cuáles son los derechos que obtiene un artista sobre su creación? Esto se llama como un bundle de derechos. El derecho a reproducir la obra, el derecho a crear derivados de su obra, el derecho a distribuir la obra, a perform la obra y a display la obra. Esto se considera, como digo, el bundle of rights. Y aquellas dos, las que tienen la estrellita, reproducir y distribuir, se llaman los derechos patrimoniales del artista. Son los más importantes en realidad y son los más que tienen valor. ¿Quién es el dueño de la obra? Los derechos intelectuales siempre le pertenecen al artista, siempre le pertenecen al artista. La obra per se la compro yo, me la llevo a mi casa, yo soy el dueño de la obra, el material, ¿verdad?, la pintura, pero yo no tengo ningún derecho sobre esa obra. Esos derechos de reproducirla, de distribuirla, solamente los mantiene el artista, a menos que no me lo haya transferido por escrito. Y en ese caso, pues entonces yo podría hacer lo que quisiera con la obra.
algo que no muchos artistas hacen, pero algo que tampoco muchos coleccionistas entienden, que algunas veces compran una obra y piensan que pueden usarla para su tarjeta de Navidad y le hacen una copia, se la envían a todo el mundo con Happy Holidays, y eso es completamente una violación de los derechos. La duración es de cuánto duran estos derechos, son 70 años luego de que el artista muere. O sea que no es, el artista muere, pero 70 años más tarde todavía tiene estos derechos. O sea que lo heredan la familia del Sus artista, herederos. que es quien sea, a menos que no los transfiera. Y al mismo decía, no es necesario registrar la obra para tener estas protecciones. Al crearla, que sea original, en un medio de expresión tangible, la obra automáticamente está protegida en Estados Unidos. No tienes que ponerle la C con el circulito, ni un detalle, ni nada de esas otras cosas. Automáticamente está protegida. ¿Cuáles son los beneficios de registrar la obra? Existen daños estatutarios automáticos si la obra ya está registrada. Y es porque si la obra está registrada, pues se supone que you are aware, hay notice de que la obra ya existe. Si tú la vas a usar de alguna forma, pues ya sabes que existe. No es como que, ups, la encontré. Y para evitar ese tipo de violaciones, la ley provee de que el daño estatutario, que es automático, no tienes ni que probarlo que hubo intención, un ups, se llama strict liability en Estados Unidos. Automáticamente los daños pueden ser entre $700 hasta $30,000 por violación. Muchas veces yo siempre les recomiendo a los artistas que si crearon una obra maestra, una obra que ellos piensan va a ser bien comercial, pues no te cuesta nada pagar los $30 o 35, no sé cuánto ahora, que cuesta registrar tu obra en la oficina de Estados Unidos, lo hace online, porque si alguien te la copia, eventualmente lo único que tienes que hacer es, mira, me la copiaron y es automático los daños. Imagínense, en una violación que alguien que te copió hizo 100 pósters de una obra, se puede traducir en $3 millones la violación, automático. No hay ni que casi ir a juicio en este caso. Así que es una de las cosas, pero hay excepciones de cuándo se puede usar una obra. Y hoy yo voy a usar montones de obras aquí y no me pueden demandar porque la estamos usando para scholarship. La primera es, y la más importante, el uso fair use de la obra. La obra se puede usar para criticar, para comentarios. Bajo criticism tenemos, por ejemplo, hacer parodia de la obra, comentarios para reportar en la prensa, para enseñar, scholarship, que es lo que estamos haciendo aquí discutiendo, y para research. Pero eso algunas veces ustedes dicen, están usando mi obra en un libro de arte urbano y no me han pedido permiso. Bueno, quizás eso se puede considerar algunas veces news reporting, teaching, scholarship, hay que ver dependiendo cómo ve. Y los factores que uno usa para determinar si hubo ese fair use no es si lo hicieron para vender o es gratis, no importa. O sea, no tiene que haber un uso comercial de ese uso. La pueden usar igual para vender que para no vender. Si no cae bajo una de estas excepciones, se considera una violación. Pero vemos el propósito, la naturaleza de lo que se está copiando, la cantidad de lo que se está copiando, porque algunas veces te copian un pedacito nada más de tu obra, y cómo esto puede afectar in the whole, en el big picture de todo, y el efecto que pueda tener esto en el mercado, tu mercado, como artista. Ahora entonces vamos a la parte un poquito más divertida. Un ejemplo de fair use. Una obra de un artista que se llama Art Rogers, él hacía esa obra, la vendía en tarjetas de greeting cards, ¿verdad? Como lo que dije ahorita, como las de Navidades. Jeff Koons, un artista muy famoso, que es también reconocido porque le gusta apropiarse de imágenes existentes, copió esa foto y hizo esta escultura. Obviamente aquellos postcards quizás se vendían en $5, estas esculturas se venden en $300,000. Los artistas, cuando vieron esto, demandaron a Jeff Koons. Jeff Koons se defiende diciendo, no, es una parodia. Estoy comentando sobre esta otra obra, me estoy riendo de la banalidad que existe en personas de crear, de criar popis a montón 5 veces por año, abusando de bla, 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 bla. Como un comentario. La corte dijo que él pudo haber encontrado
ese mismo hacer parodia sin haber copiado esa obra de una manera tan exacta, que una persona típica iba a reconocer que esto era una copia. Por lo tanto, Jeff Koons perdió este caso, tuvo que pagarle a Rogers. Una cosa que voy a decir, me preguntaba sobre si ganamos o perdemos estos casos. Hay bien pocas decisiones en estos casos, casi nunca se llega a una resolución final. En la marcha de las negociaciones, pues tú vas a ver las mociones de ambas partes cuando dicen, por ejemplo, hay una moción en la que Jeff Koons argumenta bajo la ley que esto es una parodia y va a haber una moción de Rogers diciendo no es ninguna parodia, me estás copiando demasiado. Eventualmente no hay una decisión legal de un juez diciendo mucho más barato, costo eficiente, digamos, negociar a lo último y aceptar, pagar unos daños monetarios, los cuales se mantienen privados. Y parar el caso. Eso es lo que pasa en el 95% de las situaciones. Aquí, pues, el issue era qué era apropiarse del arte, cuánto uno puede crear, cuánto uno puede usar esa arte para hacer trabajos derivados, que es uno de los que también se pueden usar, cuánto uno puede transformar esa arte. Y en ese mismo tiempo era como la fotografía como un documento, ¿se considera algo suficientemente creativo o no existe creatividad? No, la Corte dijo que sí existía creatividad de esto. En las mociones se dijo eso, la Corte nunca decidió, pero fueron issues que en este caso salieron a relucir. Another one, Shepard Fairey contra Associated Press. Todos conocemos a Shepard Fairey. Shepard Fairey usó esta foto que era de Marnie García, miembro de Associated Press. Fue bien exitosa, como saben. Este póster se vendía en miles de dólares en los fundraisers de Obama y todavía se sigue vendiendo en muchísimo más dinero ahora. La defensa de Shepard Fairey cuando Associated Press, que son los dueños de la obra, le dijeron, espérate, tú no puedes usar esta obra sin mi permiso, fue, como no, mira, esa obra valía nada y ahora vale miles de dólares, te estoy incrementando el valor a tu obra. Eso no es una excusa, dijo la Corte claramente. No te da el derecho de poder copiar la obra. La misma artista dijo que a ella le entusiasmaba, le emocionaba y se sentía honrada de que Shepard hubiese usado su obra, que quizás no hubiese sido famosa, para poderla usarla, pero que como quiera, si le hubiese pedido permiso, ella con mucho gusto le hubiese dicho, úsala. Así que esto es una de las partes importantes que yo siempre le digo a las personas que están usando obras. No te cuesta nada hacer una llamada, pedirle permiso al artista que quizás te dice que sí, versus que te cueste los miles de dólares que le costó a Shepard Fairey esto, porque tuvo que eventualmente pagar. Otro más, no llegó a la corte, they settled before that, pero está claro que Shepard tuvo que pagar y después se metió en otros líos que tuvo que hasta pagar con servicio comunitario por hacer cosas similares. Otro caso importante, de los más importantes en los Estados Unidos en los últimos 5 años del Fair Use, fue una obra de Richard Prince, otro artista que se considera que copia mucho, se apropia del arte existente. Esto era un libro de fotografías de un artista, Cariú. Él se fue a vivir con los Rastas en Jamaica y publicó un libro que supuestamente iba a salir a la venta a través de una galería en Chelsea, en Nueva York. Mientras tanto, pues Richard Prince lo vio, le gustó y cogió muchas de las fotos, las puso en un tamaño casi de esta presentación, la vendiendo $150,000 en Eden, en St. Bart's, en el hotel. Y lo que hizo fue, cogió esa foto y le puso un collage y cogió con spray y le hizo esos ojitos. El fotógrafo demanda a Richard Prince y a Gagosian Gallery, le dice, está violando mis derechos. La defensa de Prince era que no, lo estoy transformando lo suficiente como que ya no es tuyo. O sea, me estoy basando en lo tuyo, sí, pero lo estoy transformando, le estoy cambiando el meaning completo a la obra, estoy transformando, estoy derivando. Por lo tanto, es una de las excepciones que se puede usar bajo Fair Use.
un caso bien importante, y es porque la Corte al principio dijo que no, que no hubo cambios suficientes para poder fair use. Estamos hablando de Richard Prince, millonario, se puede defender, va al apelativo, y la Corte del Apelativo en Nueva York dice no, yo creo que hay uso transformativo en varias de ellas. Lo interesante de esto fue que se sentaron 3 jueces en Nueva York y se convirtieron en críticos de arte. Sí, literalmente, porque entonces ellos vieron todas las pinturas y dijeron, ok, estas sí y estas no. Habían como 40 de ellas. Y lo enviaron de vuelta a la Corte de Distrito. Llegó un momento en que los jueces ordenaron que se destruyeran las que eran copias. Y estábamos hablando de obras que ya están en casa de los coleccionistas colgadas. El coleccionista que iba a decir, no, me la tienes que devolver y la tenemos que destruir. Eventualmente, este caso siguió back and forward. El juez de distrito no se entendía muy bien con los jueces del apelativo. Se habían convertido todo en críticos de arte, de poder decir, esta sí, esta no. Les recomiendo que un día lo busquen online y vean todas las obras y se sienten ustedes a evaluar. Esta la transformó, esta no la transformó. Esta es una de las que el juez dijo que sí la había transformado suficiente, como para no violar. Eventualmente pasó lo que ya les digo, terminaron negociando y estoy seguro que Cariú recibió un buen dinero, mucho más de lo que se iba a ganar solamente publicando el libro. Eso fue breve en lo que tiene que ver con copyright per se, con el Bundle of Rights de los derechos de copyright. Existe otra parte que es relativamente nueva en Estados Unidos, que es la de los derechos morales de los artistas, que es una ley de los 90 que te da 2 derechos, básicamente, el derecho de atribución y el derecho de integridad sobre tu obra. O sea, proteger tu obra, decir, esta obra es mía, no la pueden destruir, no la pueden modificar, y al mismo tiempo, esta obra es mía, la hice yo, me tienen que reconocer que yo la creé, yo soy el padre de la obra, y al mismo tiempo te da el derecho de deshonrarla, disown de obra, es decir, esta obra ya no es mía. Algo que últimamente se está dando de moda cuando los artistas se molestan porque la obra termina en una colección que a ellos no les gusta, o se está exponiendo junto a alguien que no le gusta, y dice, esa obra ya no es mía. Todavía no estamos viendo cuál es el efecto en el mercado de esto cuando tú sabes que esta obra sí la hizo este artista, pero ahora el artista dice, ya no es mía, o sea, está desheredada. Y pues ese es otro tema que podemos después decidir o discutir en algún otro momento. Estos son derechos que también le pertenecen al artista, no son como los de copyright que se pueden heredar porque duran 70 años. Estos se mueren cuando se muere el artista no los puede transferir a otras personas, pero sí los puede, como decimos, waive. You can give them up. Puede decir, ok, estoy haciendo esta obra y voy a ceder mis derechos morales sobre la obra. Que la hace y si quieres después destruirla en algún momento, pues la puedes destruir, no hay problema. No es tan fácil. Esto se está desarrollando y ahorita vamos a discutir a lo último el caso más importante sobre esta ley, que es el de Five Points en Queens, Nueva York, que es el único caso que yo creo importante que se ha resuelto en las cortes con decisiones claras de los análisis que se han hecho. En simples palabras, te da el derecho de atribución y de authorship y de creación. Es básicamente que eres el padre o la madre de la obra. El derecho de integridad es para que no se destruya la obra o se de alguna forma la vayan modificando. Ahora, la clave aquí es que tiene que ser una obra de recognized stature, let's put it that way. Stature es porque es una obra importante, recognized porque la está reconociendo la comunidad. Es un término que legalmente no tiene una definición de lo que quiere decir. Por eso decía ahorita, esto siempre se va a basar en los hechos y en las opiniones de lo que la obra significa. Vamos a ver que en Five Points, de los 40 obras, quizás casi todas, menos 5 o 6, se decidieron que eran de recognized stature. Algo que es bien difícil, porque en la gran mayoría de los casos no ha sido la decisión, o por lo menos la idea. Y que la obra no se pueda modificar. Al mismo tiempo no quiere decir que la obra, por el paso del tiempo, obviamente el clima, el uso, la vaya a dañar, que esa modificación sea algo que tú no puedas prevenir. No puedes obligar a un dueño a mantener la obra, en este caso, es algo que ha quedado claro. ¿Cómo vamos a IP en los... ¿Cómo vamos? Ups. Bien, bien, ¿no?
Vamos rápido entonces. ¿Cómo aplican los derechos intelectuales sobre el street art? El arte El urbano. graffiti ha existido por miles de años. Eh, Fue parte de la rebelión, de la expresión artística. Tagging era parte de, I'm owning this. Han sido miles de años, yo siempre enseño esto porque es pana mío. Uno de mis queridos, Alexis Díaz, como ha ido, primero fue en Londres, después en Budapest, después terminó en Wynwood, pero al mismo tiempo ves tagging de miles de años en Amán, en Grecia, en diferentes sitios. Los otros días yo me estaba quedando en el monasterio de Poblet y era interesante ver las paredes dentro del monasterio donde viven los monjes con todos los grafitis, literalmente que decía, estuve aquí 2 o 3 mensajes en 1746. Que desde esos tiempos existían las personas queriendo dejar este mensaje y todas tenían, qué sé yo, un print diferente. Aquí vemos el tipo de tagging famoso en los 70 en Nueva York, que créanlo o no, sí tienen también protección de propiedad intelectual, tienen copyright. Uno pensaría que esto no tiene una protección, pero sí la tienen. El arte urbano es legal. Bueno, sabemos que si no tenemos el permiso del dueño de la propiedad, pues está trespassing, está violando ciertos derechos a la propiedad de las otras personas. Es un crimen y está tipificado como tal en muchos sitios. Puede ir a la cárcel. Más que nada estás causando un daño. Interesante de que en Nueva York esto fue un caso de un artista que estaba pintando, bueno, no un artista, este señor estaba con su novia en Nueva York, en la ciudad, y estaban admirando una obra. Banksy estaba en esos tiempos en Nueva York, lo estaba buscando la policía por todos lados. Y al llegar a la policía pensaba que el muchacho era Banksy, lo arrestó, estuvo preso 24 horas, le quitaron un marcador que tenía en el bolsillo y no fue hasta que probaron de que no era el mismo marcador que se había usado para la pared que lo soltaron, pero estuvo 24 horas preso en Nueva York. A tal punto, digo, o sea, tal clara es la ley en Nueva York en esto de que está tipificado de cualquier cosa, es bien fácil de que te arresten por pintar o por tener en ti la parafernalia, si se puede decir, Los botes de spray o lo que sea. para pintar. Me gustaría en los detalles, pero no, no podemos entrar en muchos detalles. Pero hemos visto que el street art, el arte urbano, está ya en el mainstream, se ha convertido en parte de algo normal, porque es público, es efímero, es gratis, y lo estamos viendo alrededor del mundo. Vemos, por ejemplo, el East Side Gallery en Berlín. Pronto creemos que va a reconocer el World Heritage Status de la UNESCO. Yo creo que todos los años que cuando doy esta charla digo va a pasar pronto, todavía no ha pasado. Quizás pasó hace 2 semanas y no me he enterado. Un día esto me va a decir, ya lo aceptaron, Diego. Pero cuando tú ves que esas paredes importantes en la historia se van a convertir en un World Heritage Site, como es el monasterio de Poblet, literalmente, pues te está diciendo que ya tiene cierta aceptación en el mundo. Y estamos viendo cómo han cambiado comunidades alrededor del mundo, Bristol, Belén, Taiwán. Esto en Belén, cuando Banksy fue, hizo el hotel. Obviamente las propiedades, esto fue en Taiwán, esto era una vía que estaba abandonada, un jutón, un artista local de la villita empezó a pintarla, pintó básicamente todas las pulgadas que quedaban y se convirtió en todo el desarrollo ahora, pues se salvó uno de los jutones en Taiwán. El famoso caso de Wynwood, hace 10 años, yo vivo en Miami, entre Puerto Rico, Miami, Nueva York, esto no existía y ahora vemos que Wynwood, tú comprabas una casa literalmente por $50,000, la misma casa ahora cuesta $1,000,000. Y era el barrio puertorriqueño, de hecho, en Nueva York. Ahora para entrar aquí tienes que pagar. Antes Sí. esto era gratis, los otros días fui a comprar algo y me cobraron por entrar a comprar algo. Imagínense. Así que ese es como ya vemos que el arte urbano ha cambiado. Lo vemos aquí con una feria de arte que está buenísima, ¿verdad? Antes no existían las ferias de arte para el arte urbano y lo estamos viendo en las subastas. Christie's, Sotheby's, las casas grandes de subasta, ya no tienen la subasta latinoamericana, pero todas están teniendo una subasta de arte urbano, por lo menos al año, que vemos que existe la demanda. ¿Quién es el dueño del arte? Esto es más o menos como para revisar lo que ya estábamos diciendo. El dueño de la propiedad es el dueño
del arte per se, de la cosa física. El artista sigue siendo el dueño del copyright. No porque yo vaya y hago algo en tu pared, te estoy dando cualquier derecho de poder usarlo para, como decíamos, los bundle of rights, de distribuirlo, reproducirlo, duplicarlo de alguna forma. El dueño puede borrarlo porque está en su propiedad. No automáticamente tenemos los derechos morales sobre eso, especialmente cuando es algo que es sin permiso. Esto es una discusión que podemos tener otro día completamente. Y existe por qué está cambiando. Le dicen el Banksy Effect. Decían, antes la antigüedad no valían nada hasta que descubrieron las tumbas en Egipto y entonces la gente empezó a comprar estatuitas de Egipto. Pero la antigüedad no se consideraban arte per se, no tenían protecciones. Después de Banksy se ha convertido que sí, que el arte urbano tiene esas protecciones porque existe cierta demanda para eso. Este es uno de los ejemplos grandes. Esta pared era en una comunidad algo green en Inglaterra. Se desapareció, apareció en Miami en una subasta. La comunidad de Inglaterra dijo, no, espérate, Banksy lo hizo para promover este centro comunitario, o sea, debería estar acá. El dueño de la propiedad básicamente la arrancó, la mandó para Miami. Hubo protestas, pero al fin y al cabo la obra se terminó vendiendo, bueno, estaba en $500,000 en Miami. Se vendió luego en Inglaterra a favor de la comunidad por $1.5 millones. ¿Por Pero cuánto, perdón? antes eso no pasaba. Ese es el Banksy Effect y lo que está pasando con las paredes y el arte urbano y los derechos intelectuales. Esto yo espero que un artista un día de esto me corría, pero y yo lo hago porque siempre hay alguien que dice, no, el arte urbano no cuenta, el graffiti no cuenta, street art no cuenta, no debería tener protecciones, es ilegales, vandalismo. Y yo lo uso para decir, no, ellos tienen sus reglas, que usualmente siguen, no va a taguear iglesia, ni carro, ni casa, no va a taguear sobre otro, a menos que no sea Banksy con Bob peleando, como vemos aquí en una pared famosa que era Bob. Banksy lo fue tagueando, él se tagueaban uno a los otros y terminaron básicamente en una colaboración. You Don't Tag Schools. Así que es la razón por la que yo siempre incluyo esto, para que sepan que esto no es algo al garete, que no sigue ciertas reglas. Repitiéndome un poquito, copyright sí cumple. Hace 2 semanas yo estaba con el presidente de mi firma y estábamos hablando de eso. Me decía, pero Dios, si tú pintas en una pared ilegal, o sea, ¿de verdad que está protegido? Y yo, sí, está protegido. Si es original, si lo creaste y está protegido. O sea, tú no puedes coger fotos, ir a hacer póster y empezarlo a vender. Y esto ya está establecido por las cortes y por la ley y por la interpretación de la ley que han hecho las cortes. Los derechos morales. Igual, el derecho de integridad, como había mencionado, en el 95, varas del 90, 5 años más tarde, al principio las cortes no sabían cómo explicarlo o cómo enforce la ley, pero fue cambiando. Al principio decía no cumple, no es lo suficientemente de recognized stature. Eventualmente, 13 años más tarde, en el mismo caso, la Corte está diciendo, básicamente con ejemplos similares de lo que había pasado, sí cumple. Y lo digo, no nos da tiempo de explicarle los dos casos, son 2 casos importantes, pero uno se llama Polara y lo pueden ver. Y pueden ver las similitudes del mismo argumento, que en el 95 la Corte dijo que no, y después en el 2008 la Corte dijo que sí. Son diferentes cortes, son diferentes jueces, son diferentes jurisdicciones. El graffiti quizás en Miami, arte urbano, lo respetan mucho más que lo respetan quizás en Salt Lake City. Es diferente. Casos rapiditos. Me encantaría poder hablar de ellos. Claro, esto fue un caso de Smash contra General Motors. Smash hizo esa pared, General Motors la usó para su producción anuncios de Cadillac. Smash lo demandó, General Motors dijo que no, porque tú no puedes tener derechos sobre arquitectura per se. Y ellos decían, no, yo estoy copiando el edificio, el arte no me importa. Embuste, la obra se llamaba, el comercial completo se llamaba El arte de manejar. Y era lo que tú estabas viendo, pues si no, usa otro edificio blanco y no hay problema. Smash lo demandan, ellos demandan de vuelta diciendo, no, tú no tienes derecho sobre la arquitectura. La Corte decidió de que esto no era parte de la arquitectura. Este edificio ya existía, esto es el parking garage, después fue que vinieron a hacer la obra. La obra vino como adición, no era parte del diseño total,
Por lo tanto, la obra sí contaba con protección y la habían copiado. General Motors le pagó al artista. Otro caso famoso, Reebok contra H&M. H&M hizo esto comercial, es este muchacho patinando y brincando justo frente a esa obra de Reebok, que uno pensaría, ¿de verdad que esto tiene protección? ¿Eso es original? Bueno, es original, es el estilo de Reebok, es famoso por eso, y H&M lo copió. Reebok le envió una carta de cese y desista a usar mi obra en sus comerciales. H&M, de listo, lo demanda de vuelta. Un artista, cuando lo demandan, tiembla, porque contestar una moción te va a costar $20,000 en Estados Unidos, de que te están demandando a ti ahora. El artista fue muy sabio y social media came to the rescue. Esto fue un post de COS en Instagram, poniendo H&M dead por lo que le estaban haciendo a Reebok. H&M terminó básicamente a los pocos días escribiendo una disculpa con Reebok y dando una donación grande a la comunidad donde se está esto pintado que pidió Reebok. Pero otra cosa para los artistas, social media can be your ally in this stuff. Algunas veces no hace sentido pelearlo en las cortes porque te va a costar mucho dinero y puedes estar 5 años peleando algo que a lo último terminas ganando literalmente nada. Otro caso también, Robin contra Oakley. Oakley dijo, mira, pero es que esto no es creativo. O sea, ¿cómo tú vas a decir de que ahí existe creatividad? Pero Oakley usó esto no solamente para esta foto. O sea, copiaron esa pared y la pusieron en sus tiendas alrededor del mundo. Literalmente yo decía, pero es que tú no puedes ver nada. O sea, ¿cómo tú vas a decir que eso tiene creatividad? Los artistas demandaron, la corte dijo, no, está claro de que creatividad, como dije ahorita, era just the minimum spark of creativity. El artista hizo eso, un typeface, decía, no, pero no cuenta porque tú no puedes tener derecho sobre el typeface, un font, tú no puedes tener derecho sobre eso. Y la corte dice, no, que esto no es un typeface, esto incluye un color, un estilo diferente, esto no se está usando para escribir en la computadora o en una maquinilla, esto tiene la protección. Oakley le tuvo que pagar al artista. Pero se defendieron. A-House Sneaks Club también, este es un caso no muy viejo. American Eagle, la tienda, hizo todo un comercial frente a esa pared. Lo que tenían que era llamar al artista y decir, mira, puedo grabar esto frente a tu pared. No lo hicieron. American Eagle peleó diciendo que no, esto no importa, esto es público. O sea, ¿cómo puedo hacer esto? O sea, no lo puedo obviar. O sea, la corte dijo, bueno, pues te podías ir al otro lado de la esquina, que hay un garaje, y lo podías haber hecho ahí. O sea, estamos seguros que la razón que lo hiciste es porque te gusta ese background, que si no, hubieses tenido que pagar. Le pagaron al artista. Maya demandó como a 10 personas ese año por los diseños. La gente que hizo esta camisa, Sony Entertainment, decía no, porque esto es un pattern, no puedes, you cannot copyright a pattern, un patrón no se puede copyright. Pero la corte dijo, bueno, estaban diciendo, este caso nunca se resolvió, supuestamente le pagaron a Maya, dijeron que lo copió lo suficientemente. A mí me pasa esto mucho con mi querido Cuda, o sea, cada rato me llaman como que, espérate, nos están copiando los triángulos, yo, a menos que no sea el mismo color, el mismo diseño, es bien difícil empezar a demandar porque algunas veces son obras que se prestan mucho para copiar. Maya ha tenido este asunto sobre los años, pero es por el estilo de su obra. Jason Williams eran 3 artistas contra Cavalli. Cavalli literalmente usó la pared en Miami para hacer ese traje. Es evidente que es igual, ¿no? Era igualito, o sea, hasta la firma. Demandaron por la firma porque la firma es una marca. Eso es otra parte de la ley que es trademark, eso es otra clase completa. Pero Cavalli se defendió hasta lo último diciendo que no, que ellos no lo habían copiado, que lo que estaban usando era un uso mínimo, que era bueno, eso es obvio para los artistas. Para Cavalli no era obvio. Y lo pelearon como por 3 años a lo último. Obviamente terminaron pagándole, pero ahorita le explico cuánto cuestan estas cosas. Y vamos a 5 points. Yo creo que estamos un poquito a tiempo. Un chorrito de majú. Bien, vamos bien. Como que anuncio no pagado. Este es un desarrollo, bueno, este era un edificio en Queens, en Nueva York. Como ven, se había convertido en la meca del arte urbano. Todo el mundo que era artista urbano quería ir a pintar aquí. No era un edificio que estaba, como dije ahorita, el garete, que tú ibas y pintabas. El mismo dueño del desarrollo del edificio tenía casi un curador que decidía qué iba, cuánto tiempo iba a estar, cómo se iba a hacer.
Adentro era como un museo también, se hacían muchas fiestas. Y eventualmente el dueño dijo, espérate, esto vale un montón de dinero, porque voy a seguirlo teniendo como un warehouse cuando puedo desarrollarlo en apartamentos. Ya el área se había gentrificado, ¿verdad? Y había muchos restaurantes, mucha gente se había convertido como un sitio turístico importante en el arte en Nueva York. Y el dueño vio el valor que tenía y le dijo, bueno, sorry, pero voy a desarrollar esto en apartamentos. Los artistas le dijeron, no, espérate, o sea, esto ya se ha convertido, tenemos obras importantes, no lo estaban usando como copyright, sino lo estaban usando como derechos morales. No puedes borrar mi obra, no la puedes destruir. Pidieron, bajo la ley, tú tienes 90 días de decirle al artista, la voy a destruir, la voy a sacar, te doy 90 días para que tú la saques, si no, en este caso. Lo que pasó en este caso específicamente fue de que el desarrollador, los artistas recibieron un injunction que prohibía que el desarrollador pudiera hacer algo mientras el caso se veía. El día que el injunction expiró, el juez todavía no había hecho una decisión y a las 12 de la noche el desarrollador fue y lo pintó completamente blanco. Al otro día, cuando se levanta todo el mundo, esa estructura tan grande estaba completamente blanco. Tú no podías ni ver casi la pintura debajo. Al juez le molestó muchísimo, porque dijo, le pudiste haber dado un poquito más de tiempo a mí para decidir, al caso para proseguir. Se molestó y decidió básicamente de que luego de montones de expertos para decidir que esto eran obras que estaban protegidas, estaba claro que los derechos morales estaban como parte de la obra. Lo que no estaba claro es cuáles de ellos eran importantes suficientes, ¿verdad? Los de Recognized Stature para tener esta otra protección contra destrucción, porque tú los podías modificar. Hubo montones de expertos, esto fue un caso súper interesante, quizás Urbanity debería invitar al grupo que trabajó en esto el año que viene para discutirlo, porque el testimonio incluía desde cómo tú puedes sacar una pared, no la pared de remover los bloques, sino cómo hay formas de curaduría que tú puedes pegar algo y se mueve la obra de la pared. Los jurados no entendían esto. Nadie lo entendía tanto de que los mismos artistas dijeron que no queremos un juicio por jurado porque los vamos a confundir. Y el juez dijo, vamos a hacer lo que yo hago el juicio por juez, pero me voy a tener con el jurado para que me dé una advisory opinion, algo que casi nunca pasa en las cortes. El juez estaba usando el jurado como que ustedes creen, aunque no fueran ellos a decidir, el juez iba a decidir. Pero fue algo bien raro de que el juez decidió, no los voy a dejar ir, porque aunque están tan confundidos como yo, quizás 12 personas me van a ayudar a mí a entender un poquito más esto. Ellos decían, el artista, el dueño del desarrollo decía, no, es que esto fue algo temporero. Todos los artistas lo sabían, ellos venían, hacían algo, quizás estaba aquí, quizás no iba a estar. Y ese era el deal, ese era el arreglo de nosotros. Pero la corte dijo que lo de parte de si es temporero o no es temporero no es parte de lo que la ley cubre. No importa, ya la obra está creada, ya está protegida, aunque fuese a ser temporera en este caso. Así que la corte no le hizo caso al argumento de que era temporero y prohibió, bueno, ya estaba todo borrado. Terminó la corte diciendo, ¿cómo decidimos que le vamos a pagar a los artistas? Este caso llegó a la Corte Suprema de los Estados Unidos, que es algo unheard of. La Corte Suprema dijo, no, que se quede el apelativo estuvo de acuerdo con la Corte de Distrito, y al fin y al cabo, de los 45 trabajos, el juez le dio lo más que podía darle, que eran los daños estatutorios, porque hubo willful, que el desarrollador lo hizo a propósito, o sea que tuvo que pagar 6.7 millones de dólares a los artistas por haber borrado esta pared. Esto es un caso que todavía la gente sigue hablando de él, porque dice qué tipo de protección tenían. Los artistas sabían que era algo temporero. El argumento era de que esto no era ya una pared regular y corriente que uno ve por ahí con un artista. Esto era un museo, en realidad se había convertido. Esto era algo que estaba bien curado, que estaba bien decidido, que estaba protegido y que lo veía todo el mundo como parte del arte. La gente todavía algunas veces dice, pero si era arte urbano, eran paredes, se supone que están al aire libre, se van a dañar como quiera. No importa, está protegido. Así que ese fue el caso de Five Points. Montones de artículos, lo pueden ver online. Voy a terminar con este, porque en este yo sí estuve envuelto directamente desde el principio. Esto es una pared en Argentina de 3 artistas, Franco Fasoli,
Ever, Nicolás Romero y Ever está aquí. Y esto fue una película de Terry Gilliam, que fue el follow-up de 12 Monkeys, que se llamaba El Teorema Cero. Ven la pared en Argentina, pueden ver esta partecita de aquí. ¿Esto tiene pointer? No me atrevo. Ven el hombre aquí con el suéter, lo ven aquí igualito. Ven los dos tigres peleando, están aquí completitos. Y ven la parte de la cara de Ever, que está aquí completita. Digo, de Oder. Así que el diseñador gráfico, lo que hizo fue que vio esta obra, la cambió y la puso en la pared principal de la película. Esta era donde vivía este actor, el alemán que tiene Academy Awards, Oscars, Mark Wahlberg, había un montón de personas famosas en la película. O sea que esto tú lo ves constantemente en la película. Los artistas me llaman, me dicen, Dios, me contaron que nos copiaron una pared en la última película de Theodore Theorem. La vemos, decidimos, bueno, sí, yo creo que existe un caso de que no te pidieron permiso, la están usando suficiente, van a argumentar que es fair use porque sale quizás en 2 horas, sale quizás 3 minutos, pero no importa, no hay uso de mínimo. Van a decir que la transformaron lo suficiente porque no es exactamente, pero no es uso transformativo porque en realidad hasta el mismo suéter es lo mismo. Van a argumentar que al revés, que le están dando valor a esta pared que está en Argentina y ahora está por lo menos en una película de Terry Gilliam. Todo lo argumentaron, todo lo que podían. Aquí pueden ver cómo fue la pared y cómo fue la película. Como les digo, los casos son bien difíciles. Escribir una carta, nada más, diciéndole, cesen de usar esta película porque están copiando una pared, te cuesta $10,000 escribir la carta y enviarla. Si te quieren, te responden, si no, no quieren, no te responden. Más tarde, entonces, igual van a venir con los otros argumentos. Esto era un caso súper difícil, especialmente porque la obra estaba en Argentina, eran 3 artistas, 2 argentinos, uno estaba viviendo en Barcelona, uno estaba en... ¿Dónde tú estabas? En Argentina, otro estaba en Canadá. Era una colaboración, cuando hay colaboraciones hay otras reglas que aplican también de copyright. La película la hicieron en Rumania, en unos estudios, o sea que la pintó Who Knows Whom. Habían por lo menos 20 demandados, porque tú demandas desde que copió, a Terry Gilliam que hizo la película, a Fox, a Sony, a todas las casas que produjeron esto, a todas las que lo distribuyeron alrededor del mundo. ¿Qué leyes iban a pasar aquí? Iba a ser ley de Nueva York, ley de Estados Unidos per se, ley internacional. Nosotros demandamos en Chicago porque mi abogada preferida de copyright estaba en la oficina de Chicago. Ellos querían que los demandáramos en Los Ángeles. Primero trataron de removerlo a Canadá porque Oder estaba en Canadá. Esto era un lío que la cuenta ya iba por los cientos de miles de dólares y no habíamos todavía llegado a la corte. Eso sí, nos habíamos dado cuenta de que los jueces tenían una percepción a favor de nosotros y social media nos estaba ayudando un montón. Esto estaba en el New York Times, en Times Magazine, la gente estaba defendiendo a los artistas porque decían, otra vez se aprovechan de los artistas y no quieren pagar. El peor de todo esto era lo último, los daños. O sea, cómo tú pruebas los daños de qué le hubiese tocado al artista si ellos hubiesen pedido el permiso. Si hubiésemos tenido esa pared, como decía ahorita, registrada, las violaciones hubiesen sido en los millones de dólares automáticas y ellos hubiesen quizás negociado este caso mucho más pronto, pero como no, que iban a decir, ¿cuánto iba a cobrar el artista por hacer esto? $10,000. Como dije ahorita, la carta nada más de enviarle diciendo, paren esto, cuesta $10,000. Al fin y al cabo pelearon lo más que pudieron, pero se rindieron a lo último. Obviamente no llegamos a tener decisiones de la corte, pero sí le digo que hubo un acuerdo en que los artistas fueron remunerados. Esto era otro casito que salió en HBO cuando los artistas pierden, usualmente los artistas ganan, pero esto salía en uno de los HBO, el artista demandó, la corte le dijo que era ridículo porque duraba ni un segundo en comparación con los otros, no era a propósito, no era parte de la película ni nada, y en eso quedamos. Hay muchos otros casos que siguen pasando últimamente. Tenemos ahora uno de la Fundación Warhol contra el fotógrafo que sacó la foto de Prince, el artista, que la obra de Warhol, de Prince, ahora demandan después de tantos años y las cortes han dicho que sí, que hubo una violación de los derechos y básicamente quiere decir que casi todas las obras de Warhol están en violación porque casi todas son
basada en fotografía de otros artistas. Así que esto sigue pasando. Yo espero que hayan disfrutado o aprendido un poquito de lo básico del copyright, 2 o 3 gotitas del saber. Artistas, cuando me dije, si tienen obras que piensan importantes, regístrenlas y den valer sus derechos, porque usualmente cuesta, es difícil, pero pueden ser reconocidos por lo menos o retribuidos por su obra. Bueno, aquí tenemos un testimonio directo entonces, ¿no? ¿Fuiste remunerado, ciertamente? Fui remunerado y Diego defiende muy bien a los artistas. ¿Qué más voy a aprovechar? Porque como Diego cobra, le voy a caer. No sé si necesitamos un micrófono a lo mejor para la... Un placer conocerte, Diego. Sí, ahí va. Uf. Diego, es que me parece muy interesante lo del copyright. Yo sí siento que un poco como artista, y más viniendo de Sudamérica, es como muy complicado un poco de ver cuando uno tiene derechos o no sobre cosas y cuando vienen algunas compañías y, bueno, o privados y como que asumen que, no sé, en este caso como el street art no es como que no tiene un valor, ¿no? Porque también es muy interesante saber qué es el valor que tiene una pared y esto que hablabas vos de, ¿no? Del derecho de los, no sé, el owner de la casa, o si yo lo tengo y si yo le puedo hacer un juicio al señor. Y también me interesaba un poco esto que vos hablabas de la creatividad, es decir, cuando unos señores de 70 años se tienen que poner a decidir qué es la creatividad y qué no, ¿no? Y que ahora cuando hay plataformas como el Internet, no sé, estabas hablando del caso de Richard Prince, y él siempre juega con esa parte, como siempre es muy border. Y me acuerdo que había un caso también con Gagosian, que era que Richard Prince había sacado de Instagram unos screenshots y los puso en Gagosian y salían esos como el precio que vos decías, 250.000 y cosas así. Digo, ¿cómo se maneja eso con la Internet ahora como plataforma? Digo, ¿cómo...? No sé, este caso para mí es como medio emblemático porque también es como, eso está en Instagram, Richard Prince lo saca, lo pone en una galería, eso tiene un valor. Después, obviamente, todos los usuarios que se enteraron que Richard Prince había usado la imagen les hace un juicio, cierran la exhibición. O sea, con la internet, que es un nuevo participante en todo esto, ¿cómo se hace? No sé. ¿Cómo se hace, Diego? No, son 1000 preguntas en una, Nico, en este caso. El Internet, obviamente, pues lo que ha hecho es que ha abierto las puertas a que es mucho más fácil copiar o tener acceso. Esta obra tuya quizás la vio el artista, digo, el diseñador de gráfica, que era un señor británico, no sé, asumo que la vio online, porque no creo que estaba andada por Argentina y la vio y le dijo, me gusta mucho esta obra, la voy a copiar en mi próxima película. Quizás fue así, pero en la parte también del caso, sin entrar en detalles del caso de Gagosian con Richard Prince, Richard Prince es famoso por eso, porque lo que hace es apropiarse de otra arte, o sea, desde el caballo de Marlboro hasta las magazines de los 70 que copiaba literalmente. La pregunta era, ¿estas personas son artistas? Ellos, sus fotos que están en Instagram se consideran arte, o se consideran trabajo con estas protecciones. Más aún, Instagram es el dueño de estas fotos, era otro de los argumentos, ¿verdad? Por los términos, al tú postear en Instagram supuestamente le estabas dando los derechos a ellos, lo estabas asignando tus derechos intelectuales sobre eso. O sea que son muchas preguntas que son bien difíciles de contestar. Decía lo de los jueces que se convierten en críticos de arte. Ese es el hecho. Estos son, como dije al principio, toda esta parte de la ley que hablamos, que leímos al principio, se van a decidir en los hechos. En Estados Unidos no es como en el resto del mundo, o casi todo el resto del mundo, que es un código civil, que el juez siempre va a llevar lo que dice la letra de la ley. En Estados Unidos es el common law, que es lo que haga sentido, más o menos. El juez se deja llevar por lo que dice la ley, pero va a tratar de enforce de una manera de que lo que hace más sentido común, porque algunas veces pues, no hace sentido. Y pues va a estar en ese juez de momento, que es un juez que quizás le han tagueado su casa en Brooklyn y odia a los artistas urbanos y va a estar en contra de ti desde el principio, o puedes tener otro que vive ahí en Wynwood y ha visto como su casa valía 50.000 y ahora vale 1.000.000 y está agradecido con el desarrollo. Así que siempre va a haber esa parte factual, pero va a estar en un ser humano. O sea, ¿quién decide si estas obras de Prince y Cariou eran transformativas lo suficiente? Como no. ¿Cómo decide el juez de Five Points? Como ellos de verdad estaban asustados. Yo hablé con muchos de los artistas y bares y los que estaban llevando el caso, que decían,
estamos asustados porque el jurado no entiende esto. O sea, había que explicarle cómo tú puedes remover una obra de una pared qué sé yo, con una pega. Y ellos decían, pero no hace sentido, lo están modificando, lo está destruyendo, ¿por qué vamos a proteger esto? ¿Qué pasa con los artistas que pintaron hace 8 años y se lo borraron? Van a venir ahora a decir, ¿qué pasa ahora con los desarrolladores que tienen un terror cuando quieren incluir arte? Porque ahora está de moda todos los desarrollos que incluyan una obra de arte, entera una escultura o un tapiz de Miró colgando en Nueva York, ¿verdad? Ahora no, ahora todos quieren un mural pintado, pero ¿cómo hacemos para asegurarnos que en 8 años, 10 años, cuando este arte pasa de moda o el color pasa de moda y quiero hacer otra cosa, el artista no me va a decir, no, no me lo puedes quitar de ahí, no me lo puedes remover? O sea, se está negociando estas cosas. Como dije, los derechos morales no se pueden asignar, los puedes waive, los puedes renunciar, pero no se los puedes transferir a otra persona. ¿Qué pasa cuando el artista se muere? O sea, quiere venir la familia a decir, esto se supone que no, pero todavía son cosas que se siguen desarrollando. Tengo una segunda pregunta, perdón. Es Esa que sí te la voy a cobrar. No, Dios, ese mail. Por ejemplo, a veces veo como casos, no sé, a mí me pasó cuando vine por primera vez a Madrid, y esto como que me enojó bastante, que es que fui a ver el Guernica y no me dejaban sacar fotos del Guernica, los de seguridad, que me parecía bastante como molesto. Pero después yo veía que el Reina Sofía sí vende tazas con la foto del Guernica. Entonces, como esos puntos en los cuales no entiendo, o sea, o no sé quién es el que tiene el derecho de esa obra, por ejemplo. O sea, Yo asumo que Guernica ya está en el public domain, como se dice, o sea, que le pertenece a todo el mundo. O sea, Picasso se murió hace cuánto. O sea, ya han pasado 70 años, aunque para ese tiempo la ley era diferente. Hay obras que ya, al pasar esos 70 años, tu obra se convierte, para hablar de lo que se dice dominio público. Así que el museo quizás tiene una licencia de la familia Picasso que se lo deja usar como ellos quieran. Quizás los derechos morales no, ¿verdad? Es otra cosa. Pero la parte del copyright, como Mickey Mouse. O sea, Mickey Mouse ya lo copia todo el mundo porque ya parte del dominio público. Y los museos también tienen ciertas excepciones. O sea, no el mug que te llevas para tu casa o el póster, pero en el libro sí, en ciertas otras cosas. Pero yo creo que Guernica es un ejemplo que yo creo que debe estar ya en el dominio público, que lo puedes usar tú si quieres y ponerte en un t-shirt. o sea, yo podría hacer tazas No te y estoy el dando, Reina Sofía no no te me... estoy dando advice legal porque habría que hacer el research, pero asumo que Guernica debe estar en el public domain porque ¿de qué año es Guernica? ¿Y cuándo murió Picasso? No recuerdo. Yo Es que creo que, no no sé leo si han pasado los... 70 años desde que murió Picasso, pero si han pasado, quizás entonces ya la obra no está protegida por estos copyrights. Y mi última pregunta, y ya está, ¿no? Parece una conversación entre vos y yo igual. Por ejemplo, hay muchos artistas que usan como referencias, como hablabas sobre Disney, ¿no? Que hay artistas que utilizan, no sé, a Mickey Mouse, ¿no? ¿No puede venir Disney y hacerle un juicio al artista? Por ejemplo, ha pasado casos de, no sé, Disney de repente ves, no sé, un BK con cara de culo. Que hay un artista de Los Ángeles que hace ese tipo de obra. ¿No puede venir Disney y decirle, ¿sabes qué? Vos estás perjudicando algo que me pertenece o... Pues, hay casos de que... si damos una vuelta ahora por aquí, quizás entonces hay montones de obras que uno puede argumentar de que están apropiando otros. Hay que ver el uso, cuánto fue. No usemos a Mickey Mouse porque sí estoy casi seguro de que está en el public domain, se lo puede usar, pero cómo lo incorporaste. Muchas de estas cosas, y lo sabes tú, en realidad, a lo último es el análisis económico de si lo puedes hacer, cuánto te va a costar hacerlo. Y la gente le da terror de lo que cuesta un caso de violación de propiedad intelectual. No les miento, cuando llegar a corte ya llega a los $100,000 y cuántos artistas tienen el presupuesto. Lo tiene Richard Prince porque las pinturas se venden en millones de dólares y tiene a Gagosian detrás que no tiene un montón de dinero, o sea que se pueden defender, pero la gran mayoría de los artistas se les hace bien difícil. La incorporación, la apropiación, el uso siempre va a existir. Cuánto lo está usando, cómo lo está usando, es todo un análisis individual. Si hay alguien que le pone un fundillo a la cara de Mickey Mouse y Disney quiere argumentar que le está afectando la imagen, el artista va a decir, bueno, a mí me está como más que una crítica a Mickey Mouse, a lo que es Disney y esto. Ahí tienes un caso legal de que vas a tener que tratar de convencer a un jurado, a un juez, de whether or not es una crítica o no es una crítica. Y ahí es que entonces los dos van a hacer el análisis de, ¿voy a pelear esto o no lo voy a pelear? Gracias. De nada. ¿Alguien más? Tenemos que ir terminando, pero una curiosidad, ¿cuál es el último caso que has ganado?
estos casos no se ganan. Bueno, ganado. Estos casos siempre se negocian mucho. En copyright no hemos tenido mucha acción últimamente, porque como te digo, es más fácil escribir la carta y yo por suerte, estar en DLA Piper, que de verdad es una de las firmas más grandes del mundo, cuando llega esa carta de esa firma lo cogen en serio. Dicen, espérate, esto me va a costar un montón de dinero, voy a terminar quizás pagando abogados. Sé que usualmente se negocia rápido. Lo que sí tenemos son muchos casos con artistas y galerías por incumplimientos y ese tipo de cosas. ¿Y por qué decidiste dedicarte a te especializaste en este sector? Pues no, tú sabes que, esto lo digo rapidito, dos cosas. Uno, por estar yo he coleccionado arte desde que tenía 15 años y venía a Europa con mi tití y pasábamos el verano en Europa y muchos de ellos, los que venían con ella, eran artistas en Puerto Rico, era una poeta importante y me regalaban obras por yo hacerle el mandado de ir en Florencia a buscarle la estatuita del David, porque yo estaba sentado bebiendo vino, cosas así. Cuando llegábamos a Puerto Rico siempre me regalaban y eso y mi tití también, mi tía abuela, me enseñó a ese amor por el arte. Así, y tan pronto me gradué de leyes o durante college, pues tenía disposable income, empecé a comprar arte en los 90. Y eso pues me hizo estar en museos, en juntas de directores, en varias organizaciones de arte. Y como decía ahorita, de momento te llama Nico porque somos panas, llevamos jangueando en Miami alrededor del mundo por muchos años y Nico me llama, necesito tu ayuda, ¿qué tú crees? Vamos a hacerlo yo, vamos a hacerlo. Y dos, porque una vez cuando decido, antes yo se lo decía, bueno, yo tengo 4.200 abogados, estoy seguro que tengo un experto en esa parte del mundo que va a saber de esto y me va a ayudar con esto, y lo hacía él. Ahora muchas veces lo hago yo, y fue porque terminé como coleccionista comprando una obra que me costó cientos de miles de dólares y cuando me di cuenta era una copia. Y tuve que demandar a la casa de subastas y me costó a mí contratar un abogado en Massachusetts $12,000 para que el abogado escribiera la carta diciendo, mira, no te vamos a comprar esta obra porque hemos decidido que... Y ellos me demandaron de vuelta a mí. Y en la jugadita de back and forward, yo dije, pero ¿por qué estoy yo pagando un abogado si esto me lo puedo aprender yo mucho más fácil? Y ahí fue que entonces me fui a estudiar a Siena, a la universidad, donde así las especialidades en todo lo que tiene que ver con arte y con el mundo del arte. Y pues ahora de momento mi práctica, que era puramente corporativa de financiamiento de proyectos de infraestructura alrededor del mundo, se ha convertido en representar artistas, museos, casas de subasta, todo lo que tiene que ver con esto, que es algo que de verdad Te entusiasma. me entusiasma, me Sí. disfruto, prefiero dar esta presentación 1000 veces que tener que hablar de cómo vamos a financiar un puente. Definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Tenemos que dejarlo aquí porque ya viene la siguiente charla. Gracias de verdad. Gracias, Urbanity, por la oportunidad.